Mecanismo de acción. Lo primero que vamos a destacar es que las penicilinas tienen acción bactericida, no bacteriostática. Literalmente pueden matar a la bacteria, no solamente suprimir su proliferación, que sería una acción bacteriostática. Estasis significa algo que se detiene, sida significa algo que mata en este caso, bactericida mata a la bacteria. Entonces, la actividad de las penicilinas es bactericida y se caracteriza porque ellos lo que hacen es inhibir la biosíntesis de la pared celular bacteriana. Entonces, ese es el mecanismo a nivel cualitativo, ahora lo vamos a ver a nivel molecular. Las penicilinas se enlazan a estas proteínas que construyen la pared, cuyo nombre genérico es proteínas que enlazan penicilina, o de su sigla en inglés PDPs, a las cuales también habíamos llamado transpeptidasas o también carbopeptidasas. Vean, hay varios nombres. En resumen, son proteínas enzimáticas que construyen el peptidoglicano. Vamos acercándonos a cómo es el peptidoglicano, cómo es la pared de una bacteria y cómo es esto que es sintetizado por una enzima. Aquí ustedes pueden ver un pedazo simplificado de una pared bacteriana donde se producen ciertos entrecruzamientos fruto de la acción de la transpeptidasa. O sea, la transpeptidasa hace que cierta cadena de aminoácidos se conecte con otra cadena de aminoácidos y de esa manera se robustece la pared bacteriana. Y si esa unión no se genera, la bacteria entonces va a tener una pared débil. ¿Okay? Y nótese esto, lo que cuando la enzima de color marrón, cuando la enzima interconecta, cuando la enzima genera la unión, ya esta unión acá entre los dos fragmentos, se lleva un pedazo ahí. ¿Ok? Un pedazo, o sea, de alanina es el fragmento que sale, que puede ser imitado por la penicilina. O sea, hay un fragmento que la enzima reconoce y luego corta, y dicho fragmento es el fragmento que es imitado por la penicilina o por cualquier agente beta-lactámico. Imitan cierto fragmento de anclaje de la enzima, inhibiendo así la cavidad catalítica. Ahí dice, ¿okay? La enzima transpeptidasa inactivada. Ya voy a explicar más el detalle molecular. Vamos acercándonos gradualmente con estas imágenes un poquitito pedagógicas solamente. Dice acá, el mecanismo de acción de las penicilinas, un artículo antiguo, esto es de 1980, lo coloco acá nada más que por el valor histórico que tiene. Es un paper donde ya se describía en aquel entonces, se entendía que las penicilinas lo que hacen, como dice acá arriba, es inhibir transpeptidasas que catalizan el paso final en la biosíntesis de la pared celular de la bacteria se refiere, o sea, el entrecruzamiento del péptido glicano. Y no es solamente entonces que la bacteria no pueda sintetizar su pared. Entonces aquí tenemos dos cosas. Por una parte, sí, la bacteria entonces va a tener una pared alterada. Te dirán, ¿y en qué se traduce eso? En que se vuelve más permeable. Y si la bacteria es más permeable, es más débil, está debilitada, va a perder electrolitos o van a entrar sustancias dentro de ella que no corresponden, y si está debilitada es más fácil que el sistema inmune lo destruya. Pero no solo eso, sino que cuando las penicilinas bloquean la pared celular, se activan autolisinas. O sea, cuando las PBPs son bloqueadas, se activan enzimas que catalizan la apoptosis de la bacteria. Vean qué cosa más extraña. Así funcionan, tienen como un mecanismo de autodestrucción las bacterias, que curiosamente cuando la penicilina bloquea la pared, internamente se genera una orden de autodestruyanse. Por eso que las penicilinas, los beta-lactámicos en general, son bactericidas, no bacteriostáticos. Ahora, eso no significa que un bacteriostático sea menos eficaz que un agente bactericida. No, son mecanismos de acción diferentes solamente. Y aquí tenemos una estructura maximizada, exagerada, por así decirlo, de lo que es una bacteria gram positiva. Una bacteria gram positiva, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que existe en la piel del ser humano, que puede causar infecciones graves del plasma, por ejemplo. Hay algunos Staphylococcus aureus que son resistentes a los antibióticos y esos pueden causar infecciones intrahospitalarias complicadas.
algunas neumonías difíciles de tratar, infecciones a la piel difíciles de tratar. Bueno, es un gram positivo. ¿Y qué es un gram positivo? Es una bacteria que tiene esta estructura, membrana celular y luego una gruesa pared de peptidoglicano. Y es precisamente en los gram positivos donde las penicilinas son particularmente eficaces. Entonces las penicilinas son muy eficaces para gram positivos. Y esta pared es la que la penicilina impide, estos tubitos que se ven acá, esto es un dibujo pedagógico, es lo que impide la penicilina que se entrecrucen, que se forme como una malla entre ellos, por así decirlo. Ya, vamos tratando de acercarnos a las moléculas. Aquí al lado derecho ahora tenemos, ¿y de qué está hecha la pared de los bacterios? De dos cosas, de estructuras tipo carbohidratos y de aminoácidos. Entonces hay dos componentes. Las paredes están formadas por una porción derivada de glucosa, o sea, una porción de tipo, entre comillas, una porción carbohidrato, porque no es una glucosa propiamente tal, sino un derivado de carbohidrato, que son los fragmentos de color naranjo y verdoso que vemos acá en la imagen. Tengo un fragmento naranjo, un fragmento verde, un fragmento naranjo, etc. Ya, o sea, son derivados de carbohidratos esas moléculas. Son estructuras cíclicas de 6 átomos derivados de carbohidrato que corresponden, dice acá, a NAM y a NAG. O sea, a ácido N-acetilmurámico, ¿ya? Y el NAG, N-acetilglucosamina. Entonces tenemos que son derivados de carbohidratos. Y por otra parte, vemos que hay unas esferas pequeñas que van también ahí generando interconectividad en otro sentido. Esas esferas son aminoácidos. Entonces el otro componente son los aminoácidos. Y estos aminoácidos forman cadenas que van produciendo un reforzamiento en la conexión del peptidoglicano. Podemos ver que, por ejemplo, hay algunos fragmentos con glicinas y también otros fragmentos que tienen de alanina que ya vamos a mostrar. Entonces, NAM es ácido N-acetilmurámico, NAG N-acetilglucosamina, que se van alternando uno después del otro. Entonces, vamos viendo las estructuras más de cerca, pero aquí lo mismo ahora, a nivel gráfico, pedagógico. La pared de un gram positivo. Membrana, pared. Eso es un gram positivo. Membrana y una pared gruesa, ¿ok? Entonces, la pared del gram positivo es súper alta comparada con la pared de un gram negativo. Aquí están los gram negativos. Los gram negativos, como la E. coli, que es la bacteria propia de las aguas servidas, la bacteria propia de las deposiciones humanas, fecales, animales también. La E. coli es una de las bacterias que más se emplea a nivel de investigación porque es una bacteria que se reproduce súper rápido. ¿Ya? Una de las características de la E. coli es que se reproduce rapidísimo. De hecho, hay un experimento que, si ustedes lo han escuchado, lo que buscaron hacer era ver si E. coli se podía transformar en otra cosa y no ha ocurrido. Partieron hace años atrás con E. coli, ya deben ir más de 100.000 generaciones de E. coli a la fecha. Y la bacteria sigue siendo bacteria. Por más que la tratan de alterar, no hay un cambio de especie. ¿Ok? Ya, pero ese es otro tema del que podríamos hablar a futuro. Entonces tenemos acá que nuestra bacteria E. coli tiene una estructura del tipo membrana, pared, pero la pared es más delgada, y luego otra membrana. Entonces los gram negativos tienen dos membranas. Esa es la diferencia principal, y tienen una pared más angosta, pero esta pared también está formada por ácido N-acetilmurámico, entrecruzado con N-acetilglucosamina y así después sucesivamente. ¿Ok? Entonces vamos ahora yendo de esto macro, ahora a lo más micro. Nos vamos a acercar, ahí está otra vez el sándwich, ya, del gram negativo, membrana, una pared delgada, otra membrana. Interesante que tenga dos membranas la bacteria, de esa forma, ¿no es cierto?, busca protegerse del medio ambiente. Y vamos a ir ahora a la estructura molecular, eso es lo que quiero acercarme, acá está. Entonces ahí está el ácido N-acetilmurámico. ¿Por qué se llama ácido? Porque tiene dentro de la estructura un ácido carboxílico, ¿no es cierto? Aquí abajo está. Entonces, ¿es un derivado de glucosa? Claramente sí, porque fíjense que el carbono anomérico es el carbono 1. Entonces hay un hidroxilo acá hacia abajo, después el hidroxilo de la posición 2 fue reemplazado por una amida,
Por eso se llama ácido N-acetil, porque hay un nitrógeno en la posición 2 acetilado y en la posición 3 la glucosa que tiene 1H para arriba. Esto, en vez de tener 1H, el hidroxilo está alquilado por un fragmento de tipo, o sea, si esto nosotros lo pensáramos, ¿de qué aminoácido vendría este fragmento? Un aminoácido que tiene ácido, luego un amino que lo perdió y tiene un metil, o sea, de la alanina. Ya este pedacito de acá proviene de una alanina que fue interconectada enzimáticamente a la posición 3. Luego el hidroxilo 4 y después el CH2,5 ya, y finalmente el hidroxilo. ¿Ya? Y al lado derecho es la N-acetilglucosamina, que en la posición 3 tiene el hidroxilo hacia arriba, no tiene el hidroxilo alquilado, no está formando un éter este de acá, y tiene que también en la posición 2 hay un grupo amino acetilado. ¿Ok? Entonces ahí están los dos componentes moleculares, ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. ¿Cómo se conectan? Ya aquí viene una imagen, la extraje de un texto. Sé que tal vez no tiene el mejor fondo, pero es bastante pedagógica, muy ilustrativa, donde podemos ver la interconexión entre. Entonces, si yo les pregunta este fragmento de acá, ¿ok? Este que está acá, ¿qué es lo que es? NAM o NAG, el que está en color rojo. Ya N, ya, ¿no es cierto? ¿Tiene ácido? No. Entonces, N-acetilglucosamina. N-acetil, AC es acetil, no es ácido, cuidado. AC no es ácido, es acetil. N-acetil, aquí está acetilado, N-acetilglucosamina. Y vean lo que está ocurriendo, la N-acetilglucosamina se conecta, recuerden que esto ya es la descripción de fondo, esto es lo que tenemos que saber bien, está conectado a través de qué posición? A través de la posición 1. Entonces tenemos que esa posición que estoy marcando acá corresponde al átomo 1. Y se está conectando, si ahora nosotros vemos por el otro lado de la estructura, se está conectando a un ácido N-acetilmurámico, porque acá arriba tiene el fragmento ese que yo les dije que proviene de una alanina, pero este ácido tiene más cosas, pero era el fragmento del ácido. Entonces es N-acetilglucosamina conectado al fragmento N-acetilmurámico, ácido N-acetilmurámico. Y a través de la posición 4, porque el carbono anomérico es este de acá. Ese es el carbono que está conectado simultáneamente a dos oxígenos. Por lo tanto, ese es el 1. Después sería 1, 2, 3. Aquí está la posición 3 que tenía el ácido. Y 4. Es una unión del tipo 1,4 glicosídica. Una unión 1,4 glicosídica. Ya, hasta ahí vamos bien. Están los dos fragmentos derivados de carbohidrato interconectados. Pregunta, ¿es esta interconectividad de carbohidrato la que bloquea la penicilina? No. ¿Ok? Hay otros fármacos que bloquean eso y los vamos a ver en la otra clase. Pero esto no es bloqueado por la penicilina. Ya, así que mucho cuidado. Esta interconexión no es la que es bloqueada por penicilina. Esta unión de carbohidratos se va tejiendo por enzimas glicosidasas. Las glicosidasas no son bloqueadas por las penicilinas. Ya, resulta de que el ácido N-acetilmurámico, vean, está anclado a los fosfolípidos de membrana. Entonces tenemos que este fosfolípido tiene acá el grupo, ¿no es cierto?, fosfodiéster, dos grupos fosfodiéster, a través de uno de ellos está conectado a la estructura carbohidrato. Bueno, y el carbohidrato, vean lo siguiente, el carbohidrato, el N-acetilmurámico, el ácido N-acetilmurámico, conectó, ¿qué cosa? 1, 2, 3, 4, 5, un pentapéptido. Y este pentapéptido se caracteriza porque en la parte terminal, en la región terminal, allá arriba, tiene algo que es súper importante. Termina en dos fragmentos de tipo D-alanina, D-alanina. Los seres humanos tenemos aminoácidos D. En los seres humanos todos los aminoácidos son de tipo L, pero las bacterias pueden emplear D-aminoácidos, como estas D-alanina. Así que son bastante complejas desde el punto de vista enzimático, porque pueden ocupar aminoácidos con una estereoquímica invertida. Son más complejos de lo que se pensaba antes,
las bacterias son verdaderas máquinas moleculares enormes con una complejidad asombrosa. Bueno, pueden emplear aminoácidos de configuración invertida y este pentapéptido se puede interconectar a otro pentapéptido. Vean lo interesante, esta cadenita, ya les voy a mostrar cómo, se puede conectar a otra cadena y esa conexión es la que es bloqueada por las penicilinas. Entonces, esta cadena peptídica se puede conectar a otra y las penicilinas impiden eso. Impiden el entrecruzamiento a nivel del péptido, no a nivel de la estructura carbohidrato. Tiene una ramificación la cadena, que no la menciono acá, que está en la lisina, dice Gli5. ¿Qué significa eso? Que hay 5 glicinas conectadas a la... ¿Qué aminoácido es este? Lisina, muy bien, de configuración L, de la serie L. Eso significa esa L, es la serie, es la configuración, ¿ok? Que puede ser L o D. Ya, entonces hay una cadenita, una ramificación ahí en este pentapéptido, pero la columna vertebral de esto es este pentapéptido que estoy mostrando acá, que está ramificado con esas 5 glicinas que pueden salir ahí conectadas de la L-lisina y no de otra parte, ¿ya? Entonces, ahora voy a acercarme más todavía. Para poder bloquear esa transpeptidación, el carbohidrato, el antibiótico se tiene que parecer a algo, precisamente a esta parte terminal. Ya, los beta-lactámicos imitan a ese fragmento terminal de alanina. A eso se parecen los antibióticos beta-lactámicos. Vamos para allá para que podamos ir viendo cómo es que esto se parece. Miren, voy a maximizar acá. Ahí está. Entonces, primero, ¿ya? Esta unión de, que lo que sería esto, el de la derecha, este es ácido N-acetilmurámico o N-acetilglucosamina. Ya, muy bien, N-acetilglucosamina. Y el otro es el ácido N-acetilmurámico. Entonces, dice aquí glicosiltransferasa, eso es una enzima. ¿Esta enzima es bloqueada por penicilinas? No. ¿Hay otro antibiótico que los bloquee? Sí. Ya hay antibióticos que impiden esto, como las vancomicinas, pero eso los vamos a ver al final. Ya, entonces, este proceso no es bloqueado por las penicilinas. Pero, observen esta parte de acá. Dice de alanina terminal que se va a conectar con el otro fragmento del otro lado. Entonces, ahí, esa unión entre las cadenas peptídicas es la transpeptidación. Esa unión es la que va a bloquear la penicilina y lo va a bloquear de la siguiente forma. Vamos para allá. Vean acá. Tenemos un esquema con letras, acá, donde vemos que la unión que se ha formado es una unión entre la penúltima D-alanina de una cadena con la quinta glicina de la cadena de la ramificación de otro pentámero. ¿Ok? Entonces, este entrecruzamiento no es otra cosa que un enlace. ¿Qué tipo de enlace es entre una glicina y una alanina? Un enlace peptídico. Muy bien, entonces este enlace peptídico es el que va robusteciendo el peptidoglicano y es esa unión la que impide que se formen los agentes de tipo beta-lactámico. Entonces la unión entre la quinta glicina, si contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, y la penúltima D-alanina. El punto es que cuando se produce el entrecruzamiento, la quinta D-alanina se pierde. Por eso que no está. Ustedes ven que no está la última acá, ¿no es cierto? Se pierde en el proceso. Entonces, acá, a la derecha, cuando se forme la unión, ¿qué va a ocurrir? La última, exacto, esa se va a perder. Así va trabajando la enzima. El fragmento que se pierde y conecta. ¿Okay? Entonces, es con pérdida de un fragmento de alanina. Entonces, si imitamos esa porción terminal de alanina, podemos inhibir a la transpeptidasa, porque le damos una molécula que se parece a esta región y de esa manera bloqueamos la cavidad de forma covalente. Las penicilinas son fármacos de acción covalente. Sí, dígame. ¿Tiene algún problema que se mantenga la última D-alanina en la cadena? En vez de que se la enzima lo retira, yo creo que por impedimento estérico muy probablemente. Ya no queda, ¿ok? Así que cuidado, no queda en la estructura.
Si quedase, simplemente tendríamos otra estructura para el peptidoglicano, no la que conocemos hasta el momento, ¿ya? Pero lo más relevante ahí es no olviden que la penicilina o el agente penicilínico en general va a imitar a estos dos, de alanina. Esa es la región de reconocimiento para la enzima. Ya, entonces, habiendo entendido eso, ahora podemos ir yendo a la parte molecular, ya no con letras, y aquí está la unión. Entonces, lo último que vemos acá, ya miren, ustedes ahí ven en detalle eso en la casa, pero a mí me interesa la última parte acá. Este aminoácido que está acá, pregunta, ¿qué aminoácido es este que estoy destacando? Está, ¿no es cierto?, en la cadena, lo acabo de mencionar, la última glicina. Muy bien, entonces esa es la quinta glicina. Ya, vamos marcando, esa es la quinta glicina. Y se va a conectar por acción de la enzima, esto no es espontáneo, con, y aquí observen, esta que está acá es la última de alanina, pero no es con esa, ¿no es cierto? No es con la última, ¿ok? De alanina, aquí está la última de alanina, sino que es con la penúltima de alanina. Acá. Recuerden que tienen metil, esos metiles son propios de las alaninas. Entonces con esa se genera la unión. Ataque nucleofílico mediado por la enzima y finalmente se pierde este fragmento. Por el mecanismo de acción, este fragmento sale expulsado, se pierde una D-alanina y se produce un enlace covalente. Se forma un enlace peptídico nuevo entre la glicina, que su R es hidrógeno, por eso aquí hay un CH2, no se ve nada, y el carbono carbonílico. Entonces el amino con el carbonilo forman una unión covalente. Y ese proceso va a ser bloqueado por antibióticos beta-lactámicos. Entonces, ahí lo que tenemos ahora desde lejos, que era todo el panorama, una cadena del polímero, otra cadena del polímero, produciéndose entre medio el proceso de transpeptidación. O sea, la unión de una cadena con otra a través de una glicina y una penúltima de alanina. Ya, entonces ahí está con letras, lo mismo que acabamos de explicar. Y ahora, ¿cómo es la estructura de la porción terminal de alanina de alanina? Acá está. Esta es la porción terminal de alanina y observen lo siguiente, no está completa, ya es la porción terminal, o sea, esto para acá sigue, ¿ok? Eso para allá sigue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la D-alanina? Un grupo amino, un carbono alfa, este es un carbono alfa, y esa era una alanina que tenía un ácido, pero se conectó, ¿a qué cosa? A otra alanina. Esta otra alanina que tiene un amino, un carbono alfa y un grupo, ¿qué es esto? Terminal, un ácido carboxílico. Y acá está el metil propio de la alanina, el CH3, del carbono alfa, ya el grupo metil. Entonces, así se ve el esqueleto de la porción terminal de alanina. ¿Y cómo se ve el esqueleto tridimensional también de un beta-lactámico? Vean la similitud. Entonces, tenemos que también tiene el grupo amino allá, conectado a muchas cosas diferentes, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Ya este amino. Después tenemos dos carbonos y un carbonilo conectado a un nitrógeno. Dos carbonos, carbonilo conectado a nitrógeno. Dos carbonos, carbonilo conectado a nitrógeno. Después tenemos un carbono y un ácido. Un carbono y un ácido. Entonces vean, ¿da lo mismo entonces la estereoquímica del ácido, del carbono con el ácido? No, porque tiene que quedar así hacia abajo para que se parezca al ácido carboxílico de la última D-alanina. Por eso que aquí la estereoquímica era importante y yo la marqué al principio. Va hacia abajo el ácido carboxílico. Y el resto de la estructura ciclada que permite mantener esta forma fija a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver por qué un beta-lactámico imita a la porción terminal de alanina. Y la enzima, entonces, ¿qué es lo que hacía la enzima? Permite el entrecruzamiento
esto es lo que hace la enzima, entre una glicina, la quinta glicina, y este carbono carbonílico. Eso es lo que permite la enzima, ese entrecruzamiento. Pero ahora en la cavidad catalítica de la enzima no va a estar esto, no va a estar de alanina, va a estar el antibiótico, y el antibiótico se une covalentemente porque este carbono carbonílico es susceptible de ser atacado por las serinas de la enzima y por lo tanto va a quedar unido covalentemente. No confundan, aquí estoy hablando del target, de la enzima transpeptidasa, ¿ok? Entonces, la transpeptidasa se va a unir covalentemente a ese carbono, porque lo confunde con la región de alanina y por lo tanto se va a unir covalentemente. Perfecto. Dice acá que el estafilococo, esta sigla que está acá, miren, MRSA, aparece mucho en los papers, en los libros, significa estafilococo áureo meticilino resistente. Dice que el MRSA ha adquirido un gen, ¿ya? El cual dice tiene una muy baja afinidad por los antibióticos betalactámicos. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que es un tipo de bacteria que tiene poca afinidad por enlazar a la penicilina en sus transpeptidasas. Dice, como resultado, la producción de la pared celular puede continuar. Esta es la base o el fundamento para la resistencia del estafilococo áureo meticilino resistente. O sea, el estafilococo áureo meticilino resistente, que es un problema de salud intrahospitalario principalmente, debe su resistencia a que la transpeptidasa que tiene, el target, no reconoce muy bien o no se une muy bien a la porción betalactámica. ¿Okay? Esa es la base de la resistencia del MRSA. Su resistencia no es mediada por betalactamasas, es mediada porque el target no se enlaza bien a la penicilina. En esta imagen, a continuación, tenemos la biosíntesis de las penicilinas. No me voy a detener mucho ahí porque no vamos a abordar la bioquímica propia de la bacteria, solamente decir que una penicilina biosintetizada por un hongo, ya la penicilina es biosintetizada por el Penicillium notatum, que es un hongo productor de penicilinas, utiliza como materia prima, ahí lo tenemos arriba, L-cisteína, L-valina y este ácido doble, o sea, es un aminoácido que tiene una cadena particular con un grupo ácido en el extremo. El ácido L-alfa aminoadípico, o sea, es un aminoácido que no forma parte del metabolismo de los seres humanos. Este es un aminoácido propio del metabolismo del hongo. Bueno, con estos tres componentes y varias enzimas y varias etapas, llegamos acá a sintetizar penicilina G. Entonces el hongo la sintetiza para defenderse de las bacterias e impedir que éstas, ¿no es cierto?, se acerquen a él, lo destruyan y compitan también por los nutrientes. Acá está la penicilina G, o también conocida como bencilpenicilina, ya la mostré delante, y es administrada en forma inyectable. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que no es activa por vía oral? ¿Por qué no resiste? ¿Ya? Es inyectable, es intramuscular. Estas moléculas se inyectan a nivel intramuscular y se formulan en forma de sales para que se vayan liberando gradualmente. Esta es la sal más simple que uno podría tener, una sal sódica, pero yo podría tener aquí como contrayón otra molécula orgánica positiva para que sea una sal liposoluble de liberación prolongada. Bueno, pero ¿por qué creen ustedes que esto no es activo por vía oral? ¿Qué pasa con el pH ácido estomacal? ¿Se va a romper qué cosa? El medio ácido va a romper. Muy bien. El anillo es el punto delicado, no olviden eso. Esta amida no se comporta como tal, recuerden, porque no tiene resonancia. Entonces, ese enlace es débil. La otra sí tiene resonancia, así que el otro punto es un punto fuerte. Ese de ahí. Pero el medio ácido puede hidrolizar esto. Entonces, una vía es la hidrólisis directa, ¿ya? Entonces, una vía es la hidrólisis directa. Y la otra vía, porque la ruptura puede ser por dos vías,
es la hidrólisis adyacente por el grupo carbonilo de la cadena lateral 6 benzilamínica. Entonces, la posición 6, si ustedes numeran desde acá, el nitrógeno es 1. Aquí les estoy dando la numeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el átomo de carbono 6. Bueno, este oxígeno que vemos acá puede catalizar, acelerar la autohidrólisis de la molécula. Me explico. Si ustedes trazan la resonancia de esto, miren, hagámoslo de esta forma, miren. Ahí tenemos el grupo amino, y para que se vea bien y se entienda la idea de lo que queremos expresar, ya, entonces, aquí mismo en la estructura, yo sé que la hidrólisis directa la entienden. Una molécula de agua puede golpear al carbonilo y romper, ¿ya? Pero el otro problema, y que es el principal, es curiosamente la autohidrólisis, o sea, esto. Un segundo. Ya está demasiado activado el trazo. Ahí sí. Ya, el protón debería haberlo dejado para el otro lado, pero no importa, acá se va a entender la idea. Entonces tenemos que acá hay un carbonilo que por resonancia, ahora esto se mueve, hay una resonancia, y cuando se mueva, ¿no es cierto?, va a quedar así. Miren, voy a borrar el protón porque sí va a molestar. Cuando hago la resonancia, entonces cuando ustedes hacen la resonancia, les va a quedar así. Entonces, si queda negativo, ¿qué es lo que es? ¿Un nucleófilo o un electrófilo? Y para allá el benceno, ¿ya? Un nucleófilo. Y si tenemos que estamos en medio ácido, ya esto va a estar acá protonado, y por lo tanto tenemos un electrófilo activado cerca. Y este oxígeno entonces puede atacar a este carbono carbonílico, ¿ok? Y eso va a generar que este enlace se rompa hacia el nitrógeno. Entonces, ahí tenemos la razón principal. Entonces, una puede ser por el agua directo, y la otra vía, que es la principal, que es esta, que es un poco extraño de ver, difícil de poder elucidar directamente, es por la autohidrólisis gracias al medio ácido. El medio ácido activa al sistema carbonílico beta-lactámico de tal manera que es más susceptible de ser atacado por el oxígeno carbonílico de la amida de la cadena adyacente. Entonces, este rompe y se genera otro ciclo, otra estructura diferente, que más adelante está en el apunte para que vean la estructura final. Lo que importa acá es que esto se va a romper. ¿Ok? Este par electrónico puede venir, volver, y esto finalmente se abre al final del proceso. Y si se abre al final del proceso, ya pierde la actividad porque ya no hay sistema beta-lactámico. Entonces, ¿recuerdan ustedes que en el caso particular de la amoxicilina dijimos que era activo por vía oral? La amoxicilina. Entonces ahora me interesa volver un segundo ahí. Miren, eso estaba más atrás, entonces disculpen, aquí voy a tener que mover la imagen. Y aquí está la amoxicilina. Ya, y miren, ¿cómo va a estar esto a pH fisiológico? Ese grupo amino va a estar como NH, bien, ¿no es cierto? NH3 más. Entonces, este grupo se transforma en un electroatractor fuerte. Y como se transforma en un electroatractor fuerte, el oxígeno incrementa o reduce su nucleofilia. Si el amino le está tirando los electrones, se los está robando porque está positivo electroatractor, ya, se vuelve menos nucleofílico. Y si se vuelve menos nucleofílico, la probabilidad que ahora ataque al carbonilo en medio ácido baja. Entonces, por eso, ya que ese simple grupo amino, que es un electroatractor, favorece el hecho de que sea activo por vía oral. Así que un simple grupo marcó una diferencia brutal en la estabilidad de este compuesto por vía oral. Entonces, la amoxicilina sí puede ser, pero la penicilina sola no, porque no tiene ese grupo que se protone y que genere un efecto fuertemente electroatractor
en el pH ácido del estómago. Ya, no olvidar eso. Entonces volvemos ahora a nuestra imagen final. Aquí estaba ya la explicación. Y finalmente entonces vamos a mostrarlo acá. Bueno, algunas cosas. Dice limitaciones. Aquí está lo que venimos recién comentando. Inestable la penicilina G medio ácido. ¿Ya? Esas algunas limitaciones. Otras limitaciones, personas alérgicas, claramente. Se excreta de manera rápida, dice por vía oral. ¿Ok? Pero en general todos los beta-lactámicos tienen una farmacocinética rápida. Pero ¿saben cuál es la ventaja de los beta-lactámicos? Que los beta-lactámicos se caracterizan por ser moléculas altamente tóxicas, cerebrales, cardíacas, que produzcan infarto o algo así. No. Tienen un margen terapéutico súper grande, entonces podemos dar dosis gigantescas. Por ejemplo, ¿no han pensado en que ustedes cuando consumen amoxicilina para una infección, por ejemplo, una amigdalitis, están consumiendo muchas veces dosis de 800 miligramos cada 8 horas? O a veces 500 miligramos cada 8 horas. Se están consumiendo más de 1 gramo al día. Eso a nivel molecular, eso es una cantidad enorme, ¿ya? Entonces, y eso porque tiene un margen terapéutico súper grande, podemos dar grandes dosis para poder saturar el organismo del antibiótico. Y lo que sí tienen un espectro reducido, como dice acá, fundamentalmente para gram positivos, ¿ya? No exclusivo, pero fundamentalmente para gram positivos. O sea, dentro de los gram positivos, el Streptococcus pyogenes, ¿no es cierto? Cuando pensamos en la amigdalitis, es un objetivo a destruir con penicilina, y también a nivel intrahospitalario varias cepas de tipo estafilococo. Algunos, por ejemplo, que producen estafilococos que producen infecciones a la piel, ya como los famosos impétigos faciales, que son infecciones bacterianas en el tejido subcutáneo. Bien, entonces ya eso respecto en general a la penicilina, y aquí está lo que explicábamos recién, la autohidrólisis en el medio ácido. Entonces se puede abrir directamente por acción del agua nucleofílica, o bien, ¿no es cierto?, va a poder abrirse por el otro mecanismo, que es cuando el otro oxígeno ataca y abre la estructura, este de acá. ¿Ya? Voy a destacar algunas últimas consideraciones. A ver, por ejemplo, acá, miren lo siguiente. Aquí está ahora, más bonito que el dibujo que yo traté de hacer borrando y todo eso, pero acá está. Esto enriquece, ¿no es cierto?, al oxígeno, y el oxígeno ataca, el oxígeno de la cadena ataca al grupo carbonilo. Para evitar eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner acá un electroatractor. Entonces, estrategia, acá un grupo electroatractor. Como por ejemplo, el amino que se protona a pH 7. U otro, podría ser una imina. ¿Ya? O sea, otro electroatractor que se ha probado acá es una imina también. Así que sí, podemos tener otros grupos diferentes. No es la única estrategia posible. Veamos algunos de esos derivados, de hecho, ya entonces, y ahí está la ruptura, cómo se abre finalmente la estructura, pero observación final. Ok, se puede abrir por el agua y el medio ácido, o por la autohidrólisis mediada por el mismo medio ácido, y estos compuestos que se generan fruto de esa degradación, consulta, ¿qué creen ustedes? ¿Preservan actividad? Ninguno preserva, porque en ninguno está el sistema beta-lactámico. Hay otros ciclos que se formaron, pero no es beta-lactámico. Así que ninguno de ellos tiene actividad como beta-lactámico. A pesar de los nombres que tienen, que son parecidos a penicilina, pero no se vayan a confundir en la prueba, ninguno de ellos tiene actividad. Son todos inactivos como agentes beta-lactámicos, y son todos inactivos también como inhibidores de beta-lactamasa. Ya no sirven absolutamente para nada. Y para culminar ya, para que les quede tiempo para la revisión de la prueba, he aquí la explicación electrónica tridimensional de por qué no tiene resonancia el par electrónico. El sistema bicíclico, pongan atención, esto es lo último, el sistema bicíclico es coplanar o no coplanar. No es coplanar, ¿no es cierto? El ciclo de 4 y el ciclo de 5
no están formando una estructura plana. ¿Cómo se llama esa disposición? Cuando quedan no formando una estructura coplanar, están formando una disposición angular. Y el par electrónico, dado que el nitrógeno es piramidal, el par electrónico no se puede doblar para formar la resonancia. ¿Ok? Así que por eso que este enlace es factible de ser destruido, es un enlace que genera la reactividad propia de los sistemas beta-lactámicos.